Bueno, el senador Walter Barrionuevo se nos anticipó y tiró algunas de las cosas que queríamos hablar con nuestros historiadores invitados, con Javier Garín y con Fernando del Corro, que es esto de las ideas económicas de Belgrano. Javier decía en el primer bloque, Fernando, que era un fisiócrata. ¿Qué era un fisiócrata? Bueno, los fisiócratas es una escuela que tuvo su centro en Francia, con Quesnay, como el gran teórico de eso, que se basaba fundamentalmente en el tema del desarrollo agrícola. Agrícola, como eje de la economía, la producción agrícola. Sin embargo, yo tengo mi versión diferente de eso. Yo creo que si bien Belgrano había estudiado a Quesnay y conocía muy bien el tema agrícola, avanzó bastante más en otras cosas. Ajá. Por ejemplo, él en España fue discípulo de Melchor Gaspar de Jovellanos, y de ahí viene un poco el hecho de que después lo hayan buscado de la corona para mandarlo al consulado aquí. Hay una calle por ahí, por Barracas, que se llama Jovellanos. ¿Quién era este Melchor Gaspar de Jovellanos? Bueno, fue un gran economista español que tenía ideas bastante avanzadas para la época, y entre otras cosas fueron con Belgrano como su colaborador, desarrollaron toda la teoría de la necesidad de que el seguro fuera controlado a nivel nacional. ¿El seguro? El seguro. Ajá. Ya había actividad de seguros en esa época. Claro, y la controlaban empresas sobre todo británicas. Ajá. Por eso es que una de las cosas que propone Belgrano en el consulado es crear una empresa nacional de seguros, cosa que logra, porque si bien no la hace el Estado, el virreinato, sí aparece un empresario local, cuyo nombre ahora no recuerdo, que arma la primera compañía de seguros que hay aquí. Porque, ¿qué decía Belgrano? Si nosotros nos aseguramos allá, todo el dinero que se está aportando para el seguro va para el exterior. Todas esas finanzas va al exterior. Va al exterior. Tenemos que evitar que suceda eso. Como propuso, por ejemplo, el desarrollo de una flota... Claro, que era lo que nos contaba el senador Barrionuevo, lo de la flota. ¿Qué es eso? Bueno, él también decía que no podía estar el transporte o el comercio exterior argentino, en ese momento virreinal, porque estaba hablando desde el consulado, en manos de las flotas británicas. O sea que eran unos liberales muy especiales, no eran unos liberales claro, de había Milton Friedman. Una suerte de incipiente nacionalismo económico. Pensemos que la función del consulado era en tres áreas, era la agricultura, el comercio y la industria. Y esas tres cosas tenía que intentar desarrollar, o se propuso intentar desarrollar Belgrano. Tuvo ideas realmente muy avanzadas para la época en materia industrial, en materia de comercio. ¿Dónde escribió estas cosas Belgrano? Y él publicaba memorias que las daba a conocer en el propio seno del consulado, que era el órgano que... Las memorias eran como, digamos, informes económicos. Claro, informes y propuestas, sí. Claro, claro. Claro, y después hizo periodismo económico también. Sí, sí, también escribió muchas cosas. Y siguió leyendo y trabajando, porque estando acá, por ejemplo, él en España había estudiado a Quesnay, obviamente, había estudiado a otros de la época, incluso lo estudió a Adam Smith, pero estando acá, ya porque David Ricardo es posterior, también lo leyó a David Ricardo. Así que era un tipo que... Y David Ricardo era contemporáneo, era de ahí, en ese momento. Claro, exactamente. O sea, era el último grito de la moda, por así decirlo. Exactamente. Yo por eso creo que está muy minusvalizado el rol de Belgrano en toda esta En este punto, ¿verdad? En este punto, tal vez, no sabemos porque no podemos hacer ucronías acá, pero yo pienso que si no hubiera sido por las circunstancias, las guerras y demás, hubiera sido un economista de talla mundial
cómo después Keynes en esta época va a decir que Gesell, el epónimo del balneario... El epónimo no, el padre del creador del balneario. Sí, bueno, y epónimo también. Las dos cosas. Como dice Keynes que Gesell fue lo más grande que hubo, ¿no? Ajá, claro. Sí, la desvalorización no es solo en cuanto a su aporte ideológico, económico, sino hasta sobre su aporte militar, porque durante mucho tiempo, ahora, sí. claro, durante mucho tiempo se sostuvo la tesis que el que la impuso fue Mitre, que era muy de que era un mal militar. En realidad el que era mal militar era Mitre, Mitre que sufrió, la verdad que era desastroso como militar. Perdió hasta un desfile. Sí. Exactamente. Manuel Belgrano, sin haber tenido formación militar, sin embargo, se había instruido, había leído mucho, se había informado mucho y tenía sentido común. Y él llevó adelante una guerra que es criticada por Mitre, que era una guerra que no se basaba en el ejército regular solamente, sino que incorporaba a los sectores populares, incorporaba a los gauchos, a los indios. Todos esos elementos fueron incorporados a las mismas batallas. Exactamente. Entonces, pero era no solo militar, por un sentido político también. Porque lo notable... Ese era el sentido que tenía, digamos, el ejército creado en la Revolución Francesa. Claro, era ponerla, como diría más tarde Perón, la nación en armas. Era eso lo que pretendía Belgrano, porque una simple pelea de ejércitos no tiene significado político. En cambio, el pueblo peleando es otra cosa. Y esto, el que popularizó de alguna manera, la volvió popular la revolución, fue Manuel Belgrano. Tengamos presente... Eso es muy importante, porque entendámonos, la revolución nace de un grupo... en cierto modo, chico, elitista de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, del cual Belgrano formaba parte, pero rápidamente él comprende que una revolución no se puede llevar adelante así. Por eso en el plan de operaciones ya, que fue redactado por Mariano Moreno, pero con la colaboración de Belgrano... Sobre todo en lo económico. Claro, sobre todo en lo económico. Pero, por ejemplo, en el litoral ya se está planteando incorporar a sectores como Artigas a la lucha revolucionaria. Cuando Belgrano va al norte hace lo mismo. Incorpora a las masas populares. En el Alto Perú incorpora a los indios, porque los indios eran el 90% de la población. Por eso, desde Buenos Aires, siempre con ese racismo que ha caracterizado a Buenos Aires, miraban con desprecio los intentos que planteaba Belgrano de convertir a la revolución en el Alto Perú en un hecho con fuerte participación indígena. Claro. Acá se mencionó a lo largo de esta conversación, al principio creo, el papel jugado para el destino de la revolución por la batalla de Tucumán. Yo tengo la sensación, por lo que he leído, y me gustaría que ustedes me informen más, que fue como una especie de aliento, de viento fresco que trajo la batalla de Tucumán, ¿no? Porque veníamos mal. Claro. Pero la batalla de Tucumán fue la salvación de la revolución. En su momento fue reconocida como el sepulcro de la tiranía, así se la llamó. Ajá. Después entró en un cono de sombra, porque se planteó una operación tendiente a disminuir la importancia de Belgrano para resaltar la figura de San Martín, ¿no? Hubo una operación ridícula, infantil, digamos, que hubo en nuestra historia sobre eso. Pero la batalla de... No porque San Martín no sea importante. No, porque no lo merezca, claro. Claro. La batalla de Tucumán fue fundamental porque implicó el detener la invasión. Si esa batalla no se hubiera librado, seguramente la revolución iba a quedar cercada en Buenos Aires, porque venían avanzando las tropas. Y hubiera ocurrido realistas. lo que ocurrió en Caracas, que fue derrotada. Claro, exactamente. ¿No es cierto? El único lugar donde no fue derrotada en toda América la revolución en ningún momento fue en el territorio de lo que hoy es Argentina. Claro, exactamente. Y eso fue mérito de Belgrano. De Belgrano. Porque inclusive eso se recibe en Buenos Aires, pese a la distancia, que en aquella época la distancia era todavía mayor. No en cuanto a distancia, sino en lo que tardaban las noticias, pero digamos es bajo el aliento de la revolución, de la batalla de Tucumán, que por ejemplo se hace el himno nacional, se hace el escudo, se llama la Asamblea del año 13, es decir, da como un nuevo impulso, ¿verdad? Claro, exactamente. Cuando acá la visión que había era bastante pesimista de muchas cosas. Exacto. Por eso a Belgrano
no lo mandan a que dé las batallas de Salta. No, y que se Tucumán, vaya. sino que vuelva, ¿no es cierto? O sea, Que los aguante en Córdoba, dice. claro. Claro, le ordenan hacer la retirada hasta Córdoba y produce una desobediencia heroica, con la cual se juega la cabeza Belgrano, porque le salía mal y lo salvó que ganó, porque si le salía mal tenían todos los argumentos, sus enemigos que los tenía para crucificarlo. Para fusilarlo. Incluso para fusilarlo, exactamente, porque era una desobediencia militar en medio de una guerra. Exactamente. Y provocó un cambio político de importancia que fue la caída del primer triunvirato. Un primer triunvirato que estaba cooptado por las políticas pro-británicas de Rivadavia. Caída del triunvirato en la cual tiene su papel San Martín. San Martín. Y ahí los vemos permanentemente, y esto es notable, permanentemente actuando en común, San Martín y Belgrano. Esto es muy notable, esto hay que tenerlo presente, porque aún con sus diferencias que las tenían, siempre marcaron el paso en forma similar en un montón de hechos políticos y militares. Sí, aún sin estar conversando y poniéndose de No, acuerdo, no, seguro. simplemente Funcionaba. por una coincidencia de objetivos. Y políticos, claro. Claro. Vamos a una pausa y después terminamos concluyendo con conceptos sobre Belgrano.